Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores. Aquí estamos de nuevo preparándonos para conversar con una hipócrita lectora. Recuerdo que el título de este podcast, ustedes ya lo saben, la mayoría es por el verso del poeta francés Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien al dirigirse al lector lo llama tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos una hipócrita lectora que sobre todo yo creo que es una lectora del alma, así la llamaría yo, una lectora de la conciencia. Ella además dirige una escuela del alma que creó en el año 2012. Ella es licenciada en antropología de la Universidad de Chile. Yo he conversado ya varias veces con ella a través de los años en distintos espacios y ella ha persistido consistente y coherentemente en la búsqueda de una antropología del sentido, en la búsqueda de un tema muy bonito que es la evolución de la conciencia humana. Y cómo aplicar esto en la vida cotidiana. Ella es autora de variados libros, Todos los reinos palpitan en ti, publicado en 2001, De la cultura del ego a la cultura del alma, Nuevos pensamientos, nuevos mundos, Certezas en un mundo incierto, y el último libro recién aparecido, El emerger de una nueva conciencia. Un libro que acabo de terminar de leer y que me encantó. Voy a explicar por qué me encantó y por qué me gustó tanto. Muy bienvenida, Patricia May, a tu hipócrita lector. Gracias, Cristian. Un gusto estar contigo otra vez conversando. Es casi una conversación infinita, ¿no? Sí. Más allá del tiempo. Pati, vamos a partir indagando, porque esto es como un confesionario de lectores, en tu evolución como lectora. A ver, tú cuando niña eras lectora, en el ambiente familiar, ¿el libro era un objeto que tenía un valor o no? Cuéntanos un poquito la historia así cuando niña, sobre todo en la infancia. Sí, yo te diría que sí. Yo leía El Papelucho, es la primera lectura que recuerdo. Pero es un gran clásico. Claro, estar en mi cama, 7, 8 años quizá, leyendo El Papelucho. Una maravilla de libro, ¿ah? Oh, maravilloso. Alberto Fuguet considera que es uno de los clásicos de la literatura chilena, uno de los grandes clásicos. Sí. A mí me encanta, y fíjate que he pensado volverlo a leer, porque era muy bueno el humor también, no sé, me encantaba. Así que recuerdo eso, pero sí, mis papás tenían una biblioteca, no eran intelectuales, pero eran personas interesadas, siempre tenían algún libro en el velador, así que sí me crié en un ambiente donde había el libro. Ya, ¿y te contaban cuentas cuando chica o no? Mi papá me contaba. Ya. Mi papá me contaba, fíjate que tengo el recuerdo tan vivo de un hospital. Yo estuve hospitalizada varias veces, hospitalizada en Chile y fuera de Chile, y recuerdo una vez en Inglaterra, en Escocia, en otro ciclo, mi papá leía todas las noches en la pensión donde estaban con mi mamá, el libro de Truman Capote, A sangre fría. Tremendo libro. Y llegaba todos los días a contarnos de qué se había tratado el capítulo. Y yo me acuerdo que lo esperaba ansiosa para que me contara de qué se trataba el capítulo. Pero sí recuerdo a mi papá, fíjate, más que a mi mamá. Y en esos pasos por los hospitales, ¿el libro te sirvió de ayuda, de apoyo? Porque me acordé de un escritor, Thomas Bernhard, un escritor del siglo XX que pasó una parte importante de su infancia y adolescencia en hospitales por una serie de Sí. Y él se acordaba de su mamá, la llevaba unos libros y que ahí él conectó con la literatura como fuente de consuelo, fuente de apoyo, fuente de como refugio, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo leía habitualmente en mi adolescencia, pero tuve un episodio de un año que no estaba en el hospital, estaba en mi casa, después de ese estadía en el hospital, en que en ese tiempo la cirugía, los huesos te hacían estar mucho tiempo en cama. Ahora no es así, ahora te paran y tal. Ya. Y recuerdo que yo estuve 1 año y 2 meses en cama, entre los 13 y los Tremendo, 14. mucho tiempo. Entre otras, he pasado varios episodios en mi vida así. Pero esa vez estaba en cama. Es decir,
Y mis papás contrataron a un profesor que fue muy importante para mí. O sea, el señor Arriagada me declamaba Neruda al final de la cama. No te puedo creer, qué maravilla. Me declamaba España en el corazón de Neruda. Y me lo leía con una pasión, que él fue muy importante. Él me abrió a la poesía, por ejemplo. ¿Qué edad tenías tú? 13 años. 13 años. Ahí te abriste a la poesía. Sí, yo creo que coincidió con algún tipo de recableado neurológico en mi cerebro, pero es como si mi cerebro hubiera estallado ese año. Yo no era muy buena alumna desde ese año en adelante, fui súper buena alumna, estudiosa, me gustaba aprender. Y leí más, entonces. Quizás la poesía te abrió, te abrió algo en la mente, en el espíritu, sí. Algo desbloqueó ahí, algo pasó ahí con la poesía. Sí, yo siento que fue una especie como de despertar. Es como si hubiera llegado al asombro de la vida ese año. En esos tiempos que no había tele, ni celulares, ni... Tenía amigas que me iban a ver y conversábamos, y amigos y grupos de jóvenes que se juntaban en mi pieza, pero pasaba mucho tiempo mirando por la ventana, mucho tiempo. Y claro, sí, ahí leía y este profe me abrió la curiosidad, fue muy especial. Oye, Pati, y yo entiendo que tú tuviste ahí un camino espiritual, un camino personal, un camino interior que además te marcó todo lo que tú harías después, a la que tú te dedicarías profesionalmente, por decirlo así. Sí. Hubo un libro, aquí vimos un poema, un profesor que te declamaba un poema. ¿Algún libro que te haya conectado con algo que estaba dentro tuyo, pero que haya sido así como definitorio, como que después de leerlo tuviste... Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi casa mi papá tenía interés en las cosas así medias paranormales, en espiritismo, todo esto medio oculto, porque él era un hombre, un ingeniero formal, claro. Pero como por detrás tenía esto. Se leía Lobsang Rampa, por ejemplo, me acuerdo. El tercer ojo. Claro, El tercer ojo. Claro. Y otros libros de él que me fascinaban. Pero de verdad yo entré así de lleno en una lectura de ese tipo cuando yo misma, a los 23 años más o menos, tuve una experiencia de meditación y de despertar y de conexión mística, diría yo, inesperada. Y entonces empecé a buscar eso que me estaba diciendo mi propia vivencia intuitivamente, lo empecé a buscar en otros, ¿qué es lo que es esto que estoy viendo, que estoy percibiendo? Y recuerdo haber leído el libro Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda. Que es una maravilla de libro, gran personaje él. Sí. Háblanos un poquito de ese libro, a quien no lo conoce al personaje, a quien nos está escuchando ahora. Cuéntanos un poco. Para mí Yogananda, que es un indio que llegó a California, si no me equivoco, en los años 60, 50 y tanto, y expandió toda la filosofía yogi y todo el pensamiento espiritual de la India. Me parece un hombre maravilloso, ¿sabes por qué? Porque para mí hay algunos libros que están más allá del contenido intelectual. Él transmite algo. Transmite una vibración. Él te envuelve en una vivencia, y eso es lo que me pasó con él. Hay algunos autores que te envuelven en la vivencia, que te transmiten una cosa afectiva, energética, espiritual. Él es una de esas personas, y en la autobiografía él narra su autobiografía, su historia, con todo el tema de la India, con toda la cosa, uno podría decir, paranormal o fenoménica o esotérica de la vivencia india, o sea, de maestros que tienen que están al mismo tiempo en varias partes, de gente que se muere y lo ven, y de toda la mística india, que es bella. A mí me encanta, me siento muy conectada con eso. Y ese es un libro... para alguien que nos esté escuchando, que no es difícil de leer, no es un libro de teología así compleja, es sino que entretenido. Es muy entretenida, porque él va contando su vida, su misma llegada a Estados Unidos, porque fue una especie de puente, ¿no?, entre la cultura occidental y oriental. Llevó el Oriente al corazón de este país
Sí. que se estaba hiperdesarrollando que en Estados Unidos, materialmente quiero decir. ¿Ah? Y él además tiene unos libros que yo recomendaría, que son una mirada como espiritual, fundiendo la mirada india con la mirada cristiana, que son El Yoga de Jesús. Es un librito corto, maravilloso. El Yoga de Jesús. Como en el mensaje de Jesús también está, ¿cierto? El yoga. Ese pensamiento de la unión del ser con su esencia, ¿ah? De la persona con su esencia. Y tiene 2 o 3 tomos con la segunda venida de Cristo, que es una maravilla. ¿Ah? Yo lo recomiendo mucho. Qué interesante que alguien de Oriente que no es cristiano, cómo Claro. ve a Cristo, a Jesús. Claro. Como que lo mira desde afuera, por decirlo así, pero logra iluminar tal vez dimensiones de ese Jesús que tal vez están perdidas incluso al interior del mismo O cristianismo. sea, no me cabe duda, porque en el fondo quizás él lo ve mucho más universalmente, porque ve a Jesús como un maestro universal, no de una institución determinada. ¿Ah? Y entiende su mensaje con una profundidad extraordinaria para mí. ¿Ah? Ya, entonces el libro de Paramahansa Yogananda, autobiografía De un yogi. Sí. Hay ediciones nuevas, yo sé que yo he visto por ahí. Es un libro que se sigue leyendo y ha tenido muchos lectores a través Sí. del tiempo. Ahora, ya, tú tienes esta como iluminación interior, por decirlo. Sí, sí. O apertura, ¿no es cierto?, Sí. en la conciencia, Sí. empieza una búsqueda. A ver, el momento más atormentado de la adolescencia, que a veces coincide con que son los momentos en que uno Sí. encuentra en la literatura. ¿Encontraste en algún libro, alguna novela? Bueno, a lo mejor un libro más espiritual, no sé. ¿Encontraste algo que te hiciera, que te conectara con, o que te respondiera a esas preguntas angustiantes que uno tiene en la adolescencia? Apremiantes. A ver, yo creo que fue mucho después el libro que a mí que fue como una tabla de salvación en un momento de crisis vital, que fue la crisis de la mitad de la vida, como a los 40, ¿ah? En que uno se empieza a cuestionar todo lo que está haciendo. Por lo menos para mí fue así, ¿ah? Conectar con las cosas que habían quedado no iluminadas de mi infancia, con vivencias traumáticas, y al mismo tiempo con toda una pregunta respecto de mi lugar en el mundo y de cuestionar qué estaba haciendo, etcétera. Ahí yo me conecté con un libro de Jung. Con Carl Jung, con el De Carl psicoanalista. Jung, el Recuerdos, Suizo. Sueños y Pensamientos. Uno de un mis libro. libros favoritos. Sí. Es otra autobiografía extraordinaria. Es otra autobiografía, porque cuenta su navegación por las zonas oscuras. Entonces, de alguna manera me permitió integrar mi propia sombra, ¿ah? Mi propio aspecto oscuro, a través de los sueños, a través de las narraciones, también fue muy importante. ¿Te acuerdas de algo del libro? ¿Alguna escena, una idea, una imagen, un momento? De algunos sueños, pero básicamente lo que recuerdo es que me permitió estar en paz y me permitió hacer la navegación hacia mis emociones más básicas de miedo, de envidia, de soberbia, y poder mirarlas de frente y poder Integrar la liberarme. propia sombra, como Claro, integrarla, no ser esclava de eso. Yo recuerdo, Pati, este libro es uno de mis libros favoritos también. Mira. Tengo varias ediciones ahí subrayadas del libro de Jung, pero me acuerdo que al comienzo él compara, dice algo así: yo no voy a contar demasiados acontecimientos exteriores porque creo que lo más importante es Su proceso el proceso interior, más Sí. que los acontecimientos exteriores, y compara al ser humano con una planta, que lo más importante es lo que está abajo, lo que él llama el rizoma, ya lo que Sí. está abajo, las raíces, que en el fondo es el inconsciente, y es ahí donde él va a ir Sí. va a ir a buscar. Sí. ¿Qué más ha significado Jung para ti? O sea, Aparte de integrar la sombra. Básicamente el tema de la sombra, y después también la integración del ánimo y el ánima, El ánimos lo y el femenino, ánima, claro. lo masculino. Todo los procesos de integración mía, personal, en mis propios procesos de vida, Jung ha sido un maestro para mí. ¿Ah? Te metiste en este libro rojo que apareció hace poco, Sí, sí. que es tremendo. Sí, sí, que es sí, como sí. un trip, un viaje psicodélico delirante por alucinaciones que tuvo, visiones que Sí. tuvo Jung, ¿no? Y las imágenes de ese libro. dibujadas son por él extraordinarias. mismo, ¿no? Sí. Sergio me regaló ese libro y ahí lo tengo, no puedo decir que lo he leído, puedo decir que lo he recorrido. Claro, uno lo recorre. Claro. Oye, de alguna manera Jung es como el
porque eres un psicoanalista respetado, pero también al mismo tiempo es una especie de artista, es un hombre que tiene una búsqueda propia, Sí. que logra conciliar como lo científico, lo racional con lo irracional. Hace una síntesis que pocos personas de ese tipo lo han logrado, ¿ah? Sí. En Occidente. Sí, sobre todo en ese tiempo. Claro, sobre todo en ese tiempo. Sobre todo en ese tiempo. Después yo, bueno, con los años empecé a transitar por otras lecturas y una de los tránsitos, porque he pasado por etapas de años, ¿ah? Fue justamente ciencias integrales. O sea, las ciencias que desde la ciencia hacen el link, por ejemplo, con los estados meditativos o con la biología del sistema y la manera en que los yogis ven la vida, qué sé yo, el Tao de la física de Capra, por ejemplo, los libros de Bateson, todo es que surge esa mirada integrativa que en el fondo es integrar Oriente con Occidente, ciencia con espiritualidad. Eso me ha interesado mucho y yo creo que Jung fue un avanzado en eso, ¿ah? En esa integración, en ese... Oye, Pati, y me imagino, por lo que he escuchado a veces en tus conferencias, en tus clases, en tus libros, etcétera, que también una fuente importante de libros que has leído, donde tú has ido a buscar, son los grandes libros sagrados de las distintas tradiciones. Yo creo que eso hay que hacer una revisión contigo de eso. Es que eso para mí es lo más importante. Eso de verdad es lo que me ha acompañado a través de toda mi vida adulta, ¿ah? Y están en mi velador, ¿ah? Y cada ciertos años vuelvo y los releo enteros, los miro. ¿Cuál es tu favorito? Yo tengo una intuición cuál puede ser, Sí, y te iba a tú traer una sabes, edición. el Tao Te Ching. El Tao Te Ching. Te lo iba a traer una edición preciosa que tenía, se me quedó. El Tao Te Ching, ¿por qué? Es que, porque el Tao, a ver, te da una cosa de belleza, serenidad, armonía, ritmo, valores de sencillez, humildad, sabiduría. A mí me ha acompañado mucho el Tao Te Ching. Yo creo que por todas esas cosas y además es muy profundo, ¿ah? Quizás si en algo yo he estado profundizando en mi propio proceso personal en los últimos años, justamente la conexión con esa conciencia esencial, esa presencia que está en el espacio vacío y en todo, que es el Tao. Eso que nadie ve, de lo cual nadie sabe, pero gobierna a la vida entera, gobierna al cosmos, a la galaxia. Claro, y qué difícil es decir qué es el Tao. De hecho, el taoísmo o el mundo oriental rehuye las definiciones, claro, ¿no es cierto? o sea, pero ¿qué es? Uno dice, el Tao podría ser el ser en Occidente, pero no sé si es lo mismo. El Tao, el logos, el Tao, en el principio era el verbo. ¿Qué es el Tao al final? Sí. Yo para mí, como yo la vivo, además, es una presencia intangible. Yo creo que cuando uno contempla y profundiza, yo al menos la percibo como fuerza que está, yo digo el espacio vacío, es una manera de decirlo, ¿no? Que está ahí en todo, como lo siento, lo veo con los ojos de la conciencia, ¿no? Y creo que entregarse esa fuerza y permitirse ser guiado por esa fuerza en la vida, con confianza radical, es un arte. Y es el arte que yo he intentado vivir en mi vida. Sería como un poco como el devenir del que habla Heráclito, ¿no? Sí. El fluir del río, es un poco eso, ¿no? Yo creo que Heráclito quizás es uno de los que está más cercano de esa manera de sentir y ver, ¿ah? Ahora, el budismo para mí también ha sido importante. Ya, ¿y ahí algún libro? Porque, bueno, uno dice Buda, ninguno de estos maestros escribió un libro. Dicen que Lao Tse escribió, pero Jesús no escribió libro. A ver, Buda, lo que dijeron los discípulos o algún texto en particular del budismo. Bueno, está el Dhammapada, que son colecciones de sus dichos. Está el Evangelio del Buda, que fue escrito varios siglos. Todas estas cosas fueron escritas varios siglos después de que partió el maestro. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que en Occidente se ha hecho un trabajo muy bueno con la tradición budista a través de la psicología budista. Porque es práctico el Buda, te enseña a manejar la mente para ir a un estado, ¿cierto?,
nirvánico, pacífico, etcétera. Entonces, la psicología budista, qué sé yo, está la Pema Chodron, Taratara Braj, por ejemplo, que son autoras que trabajan con los contenidos esenciales del budismo, pero lo traen a la psicología contemporánea. Ya. Yo creo que eso ha sido maravilloso. También te he escuchado citar textos de los Upanishads, que ahí estamos ante una gran fuente hindú. Sí. Y en este libro, que vamos a comentarlo luego, El emerger de una nueva conciencia, hay una cita maravillosa del Upanishad que no puedo evitar leerla y compartirla con los hipócritas lectores que nos están escuchando, que dice así: Él es mi ser dentro de mi corazón, más pequeño que un grano de arroz, más pequeño que un grano de cebada, más pequeño que un grano de mostaza, más pequeño que un grano de mijo. Él es mi ser dentro de mi corazón, más grande que la tierra, más grande que el cielo, más grande que el firmamento, más grande que todos estos mundos. A mí lo que me impresionó esto del grano de mostaza, que me acordé de la Biblia, la parábola de Jesús, que habla del grano de mostaza, de donde salir... Sí. O sea, hay vasos comunicantes. Completamente. Yo, Cristian, en mi propio proceso como de... Porque la lectura para mí no es un acto racional, no es intelectual. No, es contemplativo. ¿Es una forma de meditación, leer? Sí, para mí. Y de hecho, con los años cada vez... soy más lenta para leer este tipo de libros. De repente me leo cosas entretenidas, nomás, qué sé yo, para entretenerme, para novelas. Sí. Me gustan las novelas históricas, me gustan muchas cosas así. Pero cuando leo este tipo de libros, soy muy lenta, porque me quedo contemplando la idea. Así que mi lectura es así, leo poco en ese sentido. Todo lo contrario está esta cosa de la lectura veloz, de los métodos. Aquí estos libros tú no puedes hacer lectura veloz del Tao Te Ching o del Upanishad, ¿no es cierto? Claro, no, imposible. Entonces es como para quedarte contemplando. Yo creo que soy una gran contempladora de la vida y de las ideas más profundas, porque te van metiendo... te van yendo a profundizar tu propia conciencia en eso que se está diciendo ahí. Es como ir atravesando planos a niveles cada vez más sutiles. Y bueno, los Upanishads son un texto maravilloso, pero en mi proceso yo me di una vuelta larga. Obvio, nací en una familia chilena, tradición occidental, un catolicismo, bueno, yo diría de lo católico relajado, sí. Caritativo, consciente socialmente, etcétera. Pero igual no me respondió lo que yo estaba experimentando. Así que pasé como 20 o 30 años quizás y volví con una mirada renovada y más universal a acercarme al misticismo cristiano, a los evangelios gnósticos, a todos los textos de Nag Hammadi, y me di cuenta que ahí hay una riqueza muy profunda si uno lo sabe mirar con una mirada universal. Los evangelios apócrifos, toda esa línea, ya que está como fuera del canon, ¿no es cierto? Que se duda de que sean verdaderos. A ver, ¿qué es lo que hay ahí y qué piensas tú de que del valor o que hay? Es que hay algunos textos extraordinarios. El evangelio de Tomás, ¿cierto? Es el famoso evangelio de Tomás. O sea, si uno ha hecho un recorrido espiritual y se ha dedicado a eso y lee ese evangelio, es como que de alguna manera está reflejando los procesos que se han vivido. Eso fue escrito por alguien que había hecho un recorrido por la conciencia más profunda, no me cabe la menor duda. Así como, bueno, hay un texto respecto a María Magdalena, el evangelio apócrifo de Felipe, también es muy interesante, porque es muy interesante saber que en general en Occidente no se sabe que un cristianismo inicial, que era un cristianismo espiritual y que llevaba al ser humano a una vivencia expansiva, radiante, luminosa, y que participaba de las comunidades cristianas, pero que iba más allá del simple rito de bautizarse y purificarse, que iba a una serenidad y una iluminación más profunda. Y eso en general no se sabe. ¿Y tú crees que el catolicismo, el cristianismo, ha perdido eso? Sí, ¿Está como cojo, manco por eso? Completamente. Ya. O sea, yo creo que en general las religiones, no quiero decir
todo, porque en toda institución y en toda forma hay algunas personas que a través de ese camino se abren, ¿no? Pero yo creo que no llevan a la persona su propio despertar, a hacerse cargo de sí misma, a sentir que la maestría interior está en sí misma, sino que... Privilegian al mediador, ¿no es cierto? Claro, están los mediadores, claro. Mediador. En vez de llevarte al despertar, los mediadores te dicen, te dejan dependiente de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí... Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, y en los evangelios, no, porque los evangelios canónicos, los que están en el Nuevo Testamento, en los libros dentro de la Biblia, ¿con qué te quedarías tú? ¿Cuál ha sido de los libros el que te ha aportado más alguna semilla de verdad, por decirlo así? Como poderte aportar el taoísmo, el Upanishad, o qué sé yo. Yo leo y enseño los evangelios desde otra mirada. De hecho, los evangelios apócrifos, yo nunca he hecho un taller de eso, enseñando, porque yo me dedico harto a eso, Cristian. Pero sí de los evangelios. Entonces, si uno, por ejemplo, interpreta, no sé, las vírgenes necias, por ejemplo, o interpreta esta idea de que los ricos no podrán entrar, y tratando de entender a qué se refiere con ser rico, o interpreta la semilla de mostaza, o cualquier texto del Evangelio tiene una profundidad maravillosa. Así que si uno lo lee en una clave más profunda, son textos maravillosos. Y tengo la certeza de que Jesús como maestro las leía las transmitía con una profundidad mayor que simplemente la cosa más textual, ¿no? Bueno, y como decíamos, no escribió un libro, hay un chiste que según George Steiner circulaba en Oxford. Jesús, decían, qué gran maestro, qué lástima que no haya escrito un paper, ¿no? Bueno, qué bueno que no escribió un paper. Qué bueno que no escribió un paper, porque habría quedado atrapado en la academia, ¿no es cierto? Sí. Y él rehuía a la academia. Oye, y escritores místicos de la tradición mística espiritual, ¿hay alguno que te ha traído, te has detenido en alguno de ellos? No sé, Santa Teresa, estoy hablando de los occidentales, San Juan de la Cruz, pero también están en el mundo árabe, no sé, Imam Arabi, no sé. ¿Hay algún escritor místico que te haya traído como lectora, que te haya interesado? Bueno, Rumi, Ibn Arabi, por supuesto. Rumi es maravilloso. Sí, un maestro del corazón, ¿no? Rumi, cierto, del amor. Desde luego del que sí. Del canto, sí, toda la tradición sufi también. El sufismo es la perla del Islam, como dicen algunos, la ¿no? perla, y tanta estética que tiene, ¿cierto? Tanta belleza. Así que también la tradición sufi no he profundizado tanto como otras, pero por supuesto que he leído y me ha encantado el corazón, la tradición. Y lo indígena americano también ha sido muy importante, como toda la tradición espiritual mesoamericana. Náhuatl, Quetzalcóatl, el símbolo Quetzalcóatl, la estrella Venus, la literatura náhuatl. Hay unos poemas muy bonitos ahí preciosos, ¿cierto? De Nezahualcóyotl. De Nezahualcóyotl, ¿cierto? Es una belleza. Son al dador de la vida, ¿cierto? Sí. Bellísimo. Y toda la ética náhuatl, que es muy bella. Bueno, también un poco lo mapuche, lo andino, por supuesto. Oye, y hoy día, bueno, ¿en qué tradición espiritual estás profundizando y qué libro estás leyendo últimamente o has leído o has vuelto a leer en la etapa en que estás ahora, en el momento que estás tú ahora, de tu propio proceso personal? Sí, en mi propio proceso personal. Mira, yo he estado leyendo harto cosas como occidentales. ¿Ya? Hace unos años me leí un libro que me encantó, que me lo leí en inglés, que se llama, te lo digo en castellano, La pasión de la mente occidental, de Richard Tarnas, que lo encuentro extraordinario. Sí, que está editado por Ciruela, por el editor Ciruela, por otro nombre de la editorial que fundó, pero ya sé cuál es. Sí. Sí. Y Atalanta es la editorial que lo publicó. Sí. Ya.
y lo encontré maravilloso. Ahora, ¿para qué decir? ¿Qué encontraste en ese libro? A ver, cuéntanos un poquito. Es que es el recorrido por el pensamiento occidental, ¿ah? Por la filosofía, pero por el pensamiento occidental. Es amable con el lector, ¿ah? Y te permite ir recorriendo el proceso del pensamiento occidental, que me encantó, ¿ah? Así que me encantó Richard Tarnas, y los libros de la Andrea Wolf. Estupendos. Oye, qué bueno, Magnífico Tanto Rebelde. la biografía de Humboldt y esos Magníficos Rebeldes, que eso era el periodo del romanticismo en Alemania. El yo. El yo, la emergencia del yo, pero habla de Novalis, ya habla de Goethe, ya... ese libro es fabuloso. Ese libro es precioso. Yo me he encantado con ese y con, ¿cómo se llama? La creación de la naturaleza, sí, que es el libro de Humboldt, que también roza lo mismo. Y, ¿cómo se llama? A ver, espérate, yo esto lo anoté porque es la Irene Vallejo, El infinito en un cuenco. Qué libro más lindo. Una belleza ese libro. ¿Cierto? Sublime ese libro. Esos son libros también por los que he estado transitando. Pero en este momento, así, en mi proceso, estoy leyendo a Patanjali. ¿Ya? Háblanos de él, cuéntanos quién es él, al que no lo conoce. Sí, Patanjali se supone que existió, porque de acuerdo a la tradición india es muy antiguo. Es interesante eso, ¿eh? La tradición india habla de antigüedades así, no sé, 10.000 años antes de Cristo. Como si fueran 20 años nomás. Claro, como dice el así tango. como que ellos Sí. lo traen desde ahí. Sí. Pero en el fondo se supone que es una compilación de todo el conocimiento del Raya Yoga, del yoga de la mente. ¿Ah? ¿Cuál es el yoga de la mente? El yoga de la mente es el camino hacia por el cual tu mente se une a la esencia, se depura, se limpia. Los primeros libros tienen todo un contenido de Patanjali, ¿eh? Porque son 4 libros, libritos, pero tan profundos que yo me quedé todo el verano con un parrafito para trabajarlo en mí misma. Entonces primero va la cosa ética, lo correcto, lo incorrecto, etcétera, limpiar como de contenido mental tóxico, ¿cierto? La mente, pero después va profundizando en la meditación, en los estados de meditación, hasta llegar Qué interesante. a la Ahora, iluminación. me imagino que lo que hay no es un libro escrito por él, sino por los discípulos Sí. o los que lo divulgan, ¿no? Sí. ¿Qué libro de Patanjali recomiendas tú? Yo estoy leyendo La luz del alma, que es un comentario que hace la Alice Bailey, que también la leyó harto. ¿Ah? De alguna manera Alice Bailey Oye, y el otro que para mí fue tan importante, Teilhard de Chardin. Yo supe eso y me sorprendió, porque es un pensador católico. Sí. A ver, ¿qué es lo que... Sí, pero la Iglesia Católica lo prohibió. Sí, es verdad que Prohibió su lectura. Claro, ahora fue redimido, Por supuesto, recuperado por y todo. supuesto. A ver, cuéntanos quién es Teilhard de Chardin y por qué te interesó a ti Teilhard de Chardin. Ese libro estaba en mi casa. ¿Ah? Eso, mira, mis papás, yo ahora me doy cuenta, mirándolos desde mi madurez actual, que tenían un pensamiento bien como de avanzada, en el sentido que estaban siempre leyendo las últimas cosas más allá de de los esquemas y de lo tradicional. Tenían a Teilhard de Chardin en la casa y yo me leí El fenómeno humano. Yo pienso que muy joven. ¿Ah? Y el sentido integral, científico, espiritual, que le dé a la evolución, es lo que a mí me alucinó. Porque yo, en la escuela de antropología, uno estudia prehistoria, arqueología, o qué sé yo, paleontología, proceso humano, etcétera. Pero no estudias el sentido profundo que tiene. Entonces, esta mirada de lo divino en el fondo, o de lo esencial, impulsando la evolución y, por ejemplo, cómo entiende el momento en que el ser humano despierta a la autoconciencia, cómo es llegar a una cima. Todo el tema de Teilhard de Chardin, de el proceso humano entendido como un proceso que es como una flor,
que se va abriendo la noósfera. La noósfera, la ¿cierto? famosa noósfera, sí. La capa mental, Sí. y cómo se va abriendo y el ser humano va a una dispersión, separación. Llega a la máxima separación Y vuelve a la luego convergencia. Vuelve a la convergencia, a la confluencia, etcétera. Que me parece que es una manera muy profunda de ver la evolución. Es un libro, es un autor que se ha dejado de leer, que se leía mucho más en la década de 50, Sí. 60, 70, y se dejó de leer Teilhard de Chardin, pero de verdad que interesante volver a él. ¿Eh? Sí, y tiene un lenguaje muy particular. O sea, uno distingue al tiro cuando están citando a Teilhard de Chardin, porque ahora corren citas en las redes que dice, están firmadas por Teilhard de Chardin, pero no son Teilhard de Chardin. apócrifas. No son. Estamos llenos de apócrifos en las Sí. redes, pues, de textos apócrifos. Oye, esta evolución de la conciencia a la que hablaste recién tiene que ver con el tema de tu último libro, que se llama, Sí. mucho que ver, encuentro yo, que Sí. El emerger de una nueva conciencia. Sí. Tú has hablado, siempre has hablado esto de la nueva conciencia, que necesitamos hoy sobre todo una nueva conciencia. Y me gustó mucho lo que te decía al comienzo en este libro, cómo tú vas recorriendo la historia humana en los distintos periodos. Ahí se ve tu sello de antropóloga, ¿no es cierto? Sí. Hasta llegar a la conciencia que necesitamos hoy día, ¿no? Y partes por la conciencia, no sé, la conciencia arcaica, Claro. ¿no? Luego la conciencia mágica, luego la conciencia dogmática, la conciencia racional, en fin. A ver, de alguna manera, ¿qué es lo que buscabas tú aquí en esta, Sí. hacer este recorrido histórico a través de las distintas etapas de la conciencia? Lo que buscaba era aportar un camino de sentido al caos contemporáneo, hacer un granito de arena en relación a eso. Porque yo creo que estamos tan acosados por la información Ajá. y por una información en general destructiva, negativa, cada vez más. O sea, uno ve las noticias hoy día y te fijas, y la idea de que quizás estamos yendo a una catástrofe y en la humanidad ya Sí. no vale la pena, etcétera, Sí, etcétera. sí. Como plantear que el caos es parte del camino y que sí estamos en una etapa caótica destructiva, no me cabe la menor duda, de extrema polarización. Yo creo que lo hemos estado pasando mal y probablemente lo sigamos pasando mal, pero que el ser humano está llamado a más y que el tipo de conciencia que nos puede de alguna manera dar la orientación es lo que llamo aquí la conciencia integral. Claro, y estaríamos en la etapa, dentro de la descripción tuya de hoy, de la conciencia pluralista relativista, ¿no? Sí, A pero ver, esa es que lo que pasa es que en este momento están todos los niveles de conciencia están manifestándose. A ver, danos un ejemplo, cuéntanos. Por ejemplo, en todo el tema más supersticioso de hechicería, está la conciencia mágica. Y yo creo que en Latinoamérica, y eso es una gran riqueza, la conciencia mágica está. No ha muerto. No, ha y eso lo encuentro desaparecido. muy bueno, está. Claro. Pero hay algunas Pero puede tener, claro, deformaciones, ¿cierto? deformaciones enormes. Claro, Pues. claro. Ahí está el vudú, ahí está Sí. la Sí. magia qué sé yo, por tanta plata y una velita amarilla, yo te salvo de no sé qué, etcétera, Claro. etcétera. Pero la conciencia mágica encanta la vida también. La conciencia mágica es lo que, en su sentido más virtuoso, es lo que a los pueblos ancestrales les permitió sentir, cosa que yo siento mucho, el espíritu en las plantas, en los árboles, en todos los seres, y por lo tanto, y está, ¿cierto? Ahora, la conciencia dogmática yo creo que está súper viva en todos los fundamentalismos. Esa es otra etapa, claro. Otra etapa, y está vigente en todos los fundamentalismos, o sea, tanto ideológicos como religiosos. O sea, yo me pregunto si acaso, porque el enfoque de la conciencia dogmática es, esta es la verdad, Claro. y los que no están aquí están en las fuerzas del mal. Nosotros vemos hoy día, no sé, en movimientos políticos con Sí. esa... Sí, nosotros somos los buenos, ustedes los malos. Usted y lo así. malo, etcétera. Sí. ¿Para qué decir, Sí. no sé, Trump en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, eso está muy vigente y en general, cuando hay un predominio de la conciencia dogmática, se producen tremendos conflictos y guerras. Porque tienen que ser eliminados todos los que no somos como nosotros, a todos los grupos extremistas de lado y lado, etcétera. Oye, hablas tú, por ejemplo, de la conciencia arcaica, que me gustó mucho también ahí. Sí. Esta conciencia arcaica que surgió en África hace unos
2,5 o 1,8 millones Sí. de años. Ahí es cuando el hombre prácticamente se estaba separando del reino animal. Claro, claro. Vivía en una etapa de supervivencia, pero interesante que uno puede rescatar ciertos elementos de esa conciencia arcaica que nos pueden servir, por ejemplo, hoy día en la vida. Sí, ¿Ah? sí, porque la conciencia arcaica tiene que ver con la sobrevivencia. Tiene que ver con estar identificado con el cuerpo y la sobrevivencia y los mensajes del ambiente, etcétera. Así que uno podría decir que cuando nosotros conectamos, por ejemplo, con que nos duele el estómago y no podemos comer tal cosa, estamos conectando con una conciencia muy básica y antigua. Que tal vez, tú lo dices ahí, hoy día se vería en un niño, en un bebé que recién nace, él está viviendo lo que fue La conciencia arcaica. en el comienzo de la humanidad. ¿no? Porque ¿Cierto? está fundido, porque Claro. no hay un yo todavía. Ahora, uno siempre dice el bebé, que uno aspira a la inocencia del niño, pero tú dices, un bebé no ha vivido el largo viaje de la conciencia que se replica en cada vida. Está inocentemente inmerso en una totalidad indiferenciada. Tiene por delante un largo camino a recorrer para ir desde la inocencia a la sabiduría. Sí, yo creo o sea, que sí. sabiduría no es lo mismo que inocencia. No es lo mismo. Y la idealización de la etapa del bebé o de la guaguita es una idealización. O sea, muchas veces se ha hecho la idealización como que los bebés o la guagua son seres espirituales, etcétera. No, son seres, yo diría, preconscientes o aconscientes. No han hecho ese, porque el camino humano es una gesta heroica para poder, ojalá... Es un viaje iniciático. Es un viaje el viaje del iniciático. héroe, en el fondo. Yo creo que toda vida humana que llega a una edad mayor, por decirlo así, bien parado, o bien parada, ha involucrado un viaje heroico. Claro. Y de hecho, bueno, cada una de estas conciencias fueron aportando antes. Uno dije, la conciencia racional. Fue importante la emergencia de la razón, pero el problema es cuando el racionalismo Claro. Lo consume todo, ¿no es cierto? Claro, cuando reprime al cuerpo, reprime a la emoción, reprime a la espiritualidad, y solo hay escepticismo, agnosticismo, no hay intuición espiritual, lo reprime todo. Pero claro, es la conciencia racional, ¿cierto? Todo el modernismo, y es súper importante. Oye, Pati, ¿y esta conciencia integral Sí. que va a ser la suma de lo mejor de cada una de las etapas de la conciencia humana? ¿O es una conciencia que es un salto distinto? No vamos a spoilear el libro, pero vamos a dar algunos vislumbres, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que es finalmente esa conciencia que debiera surgir, sobre todo ahora? Sí. A mí me llamó la atención, estoy leyendo un libro de Noah Harari sobre la inteligencia artificial, ¿Ya? y que me llamó la atención que él parte diciendo, él no es un hombre de grandes búsquedas espirituales, pero parte diciendo que la gran carencia de hoy es de la sabiduría, y que Sí. lo que más vamos a necesitar es sabiduría. Sí. Sabiduría es conciencia, ¿no? Sí. ¿Estás leyendo Nexus? Sí. estoy Oye, lo leyendo tengo ahí, no me atrevo a tomarlo. Es tremendo, es tremendo. Sí. Lo voy parando porque también es agotador, es Es fuerte. agotador, Sí. y él tampoco Pero muy lúcido, tiene sí. como una intuición espiritual, es muy pero dice intelectual. algo de la sabiduría al comienzo. Sí. Entonces, te quería preguntar sobre esta conciencia Sí. para hoy. Sí, mira, la conciencia integral es la única que integra a todas las demás, pero requiere un paso más adelante, requiere una mente serena, requiere una conciencia abierta, requiere... yo comparo la conciencia pluralista y relativista como ver y vivir en mucha diversidad. La conciencia integral lo que hace es como respirar profundo, cálmate, elévate a un nivel, tu conciencia y tu mente más hondo que eso, y no solo vas a ver diversidad, vas a ver la síntesis que une a la diversidad. Entonces pienso que Claro, hoy día hay una diversidad de todo, diversidad de Claro. tribus, diversidad de, diversidad de demandas, todas muy válidas, de identitarismo, Sí. estamos como fragmentados. Yo creo que es un momento muy individualista, es como yo en mi lugar, tú en el tuyo, con tal que yo no invada tus derechos, esta es mi vida, lo otro es tu vida. No hay una visión amplia de que en lo profundo
Somos uno y hay una síntesis más allá. Pero la síntesis no se puede hacer si no serenamos la conciencia. Por eso que yo propongo un trabajo al final. Digo que la conciencia integral solo se va a abrir en la medida en que podamos hacer un camino personal de serenarnos, de aquietarnos, por eso, cierto, hablo de la meditación, de integrar cuerpo, emoción y mente e ir más allá para hacer como una gran mirada. Yo lo comparo en el libro, de hecho doy una imagen que cuando surge cada uno de los niveles de conciencia es como un edificio, digo, en que se prende un piso y luego se apaga y viene el otro, se apaga y viene el otro, se apaga. Bueno, cuando surge la conciencia integral, se prenden todos y la conciencia, y cada uno tiene su lugar y tiene su ubicación y tiene su valor, porque yo creo que uno podría entender gran parte de los conflictos que hoy día hay en el mundo como una pelea entre estos distintos niveles de conciencia. Entre estos distintos tipos entre la conciencia tribal, arcaica, contra la conciencia dogmática, contra la conciencia racional, claro. Claro, la razón oponiéndose al dogma, ¿cierto? Claro. Al dogma, a las religiones, etc. Y lo que hay que hacer es integrar. Es integrar, pero para integrar, tú no puedes integrar desde la radicalización o desde una mirada sesgada. Tienes que ir a una mirada más profunda de las cosas. Y eso, ir más profundo, requiere un aquietamiento interior. Yo creo que nos hace falta contemplación, Cristian. Serenidad. Silencio, serenidad, darnos espacios de nada. Eso es algo tan escaso, es el tremendo lujo de nuestros tiempos, ¿no? Desde luego, cada vez más. Es casi imposible. Casi imposible. Yo diría que involucra un acto de voluntad muy fuerte. Muy fuerte, más que nunca. Es decir, tú te vas a un lugar tranquilo, pero te llevas el celular en el bolsillo, te haces trampa a ti mismo. Dices, no, si no lo voy a ver, pero está ahí. Y ya estás dopado, entonces vas a ir a buscarlo. Claro, hay una expectación. Entonces, ¿cuándo? Que es dramático que desaparezcan los momentos de contemplación. Si ya eran escasos antes y cada vez menos. O que puedan haber generaciones que no han tenido, no han sido invitadas a la experiencia de la contemplación, y del silencio, ¿no? Yo creo que nosotros, nuestras generaciones, pero ya estamos como viejos, ¿cierto? Estas generaciones nos aburríamos, ¿cierto? El aburrimiento era fundamental. Claro, nos aburríamos, de verdad. Y eso nos obligaba a jugar, a inventar. Claro, y bueno, ahora... Y yo creo que realmente es casi imposible, y por eso que tiene que ser un acto consciente, voluntario. Yo de repente recomiendo poner en la agenda, así como ponemos, no sé, el gimnasio, esto, lo otro. El momento de contemplación, 1 hora de meditación y de silencio, ¿no? Claro, y quizás empezar con dosis mucho menores, Y yo recomiendo mucho la pausa sagrada varias veces al día. ¿Qué es lo que es la pausa sagrada? La pausa sagrada es una práctica que hacemos en la Escuela del Alma y que en lo personal hago, que es cuando termina una actividad cualquiera, terminaste de hacer algo, terminaste esta entrevista, terminaste, darte un momento de cerrar los ojos y centrar la mente en la respiración. Yo digo, 3 minutos. No estás pensando en lo que tienes que hacer después, en lo que te quedó pendiente, en nada. Simplemente te conectas con un hilo central de tu ser y comienzas con eso. Varias veces al día. Para irlos de a poco expandiendo e ir conociendo. Es que lo que pasa es que somos ignorantes de que hay un centro profundo de claridad, de sabiduría, de luz adentro de nosotros. La ciudadela interior, hablaban los griegos, algunos griegos antiguos, Marco Aurelio, la ciudadela interior, el autos de los griegos. No puedo dejar de preguntarte, porque por ahí me lo contó un pajarito, que así como la poesía te había abierto, Neruda, que Whitman también ha sido un poeta que te ha interesado, el poeta Walt Whitman. ¿Cómo lo conectamos? Yo creo que lo podemos conectar con todo esto que hemos hablado. O sea, hay un poeta de la conciencia, la celebración de esta conciencia a la que tú aspiras. Yo creo que Whitman podría ser un referente absoluto, ¿no? Sí, yo aluciné con Whitman y me sigue encantando. Whitman porque ese sentimiento de unidad cósmica que tiene con todos los seres. Y de convocar a todos. Claro, que convoca a todos, no separa. No separa. Claro.
es como y como tú dices, de celebración, es sensual también. En ese sentido integra todo. Oye, bueno, aspectos. Estados Unidos y el presidente de la República de Estados Unidos debe releer a Whitman, que va en la dirección de lo contrario de lo que está ahora, que es un nacionalismo estrecho, estas peleas entre países, guerras comerciales. Nos falta un Whitman hoy día, ¿no? Aquí, total, nos falta un Whitman y varias cosas más, yo creo. Sí, prácticas contemplativas, nos falta amor, Cristian. Yo creo que es un mundo en que falta amor, y el amor expresado como amabilidad, no amabilidad exterior, sino que con lo amable, como conectar con lo amable de la vida. Pero para eso hay que pausar, si no es muy difícil. Si la gente está irritable, si le suena el celular, si está llena, es muy difícil. Bueno, pero eso hay colon irritable y otras cosas, ¿no? Todo se irrita. Sí, pero es casi imposible no tener todo irritable. O gastritis o colon irritable, es casi imposible. Exactamente, Pati, yo te quiero agradecer, como siempre, este recorrido, esta conversación, este fluir en los temas que siempre te movilizan y que también movilizan a quienes te seguimos y te leemos. Invitamos a todos nuestros hipócritas lectores a leer este precioso libro, es un libro que se lee bien rápidamente, se los digo, se lee bien, uno aprende. Yo subrayé varias cosas de cada proceso, de cada etapa de la conciencia que sirven para reconocer el ser arcaico que tenemos adentro, reconocer todas las etapas de la conciencia. Claro, porque eso es lo que nos permite integrarlo de una manera que nos genere de buena manera. Exactamente, el emerger de una nueva conciencia. Patricia May, Catalonia, una hipócrita lectora del mundo y del alma. Muchas gracias, Patricia, por habernos acompañado. Un agrado y una alegría estar contigo. Para mí también siempre. Y a ustedes, queridos hipócritas lectores, recordarles que pueden encontrar el estreno del nuevo capítulo todos los viernes en Pauta a las 8 de la tarde. También nos pueden buscar en Spotify y desde luego en la página de pauta.cl. Ojalá que nos sigan escuchando y sigamos compartiendo y ampliando este círculo de hipócritas lectores. Hasta la próxima. Muchas gracias. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.